Bienvenidos sean todos a Audiolectura Cristiana. Hay pecados que el hombre teme, pecados visibles, escandalosos, evidentes, pero hay otros, pequeños, silenciosos, casi invisibles. No alarman la conciencia, no escandalizan al mundo, y sin embargo, son los que más destruyen el alma. En 1882, el escritor cristiano John Caldwell lanzó una advertencia solemne. Las pequeñas zorras echan a perder la viña. Hoy exploraremos esta verdad olvidada, antes de que esas pequeñas cosas arruinen también nuestra vida espiritual. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Atrapen a las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas tienen uvas tiernas. Cantar de los Cantares, 2:15. Capítulo 1. Introducción. La importancia de las pequeñas cosas. Quienes pretenden menospreciar la importancia de las pequeñas cosas corren el riesgo de convertirse en personas mezquinas. Ciertamente, ningún gran hombre lo hará jamás. Más bien, demostrará su grandeza reconociendo sinceramente la verdad del sabio dicho: quien desprecia las pequeñas cosas, poco a poco caerá. El gran maestro extrajo algunas de sus lecciones más bellas e importantes de las cosas pequeñas, como las florecillas, los pajaritos, las gotas de rocío y los niños pequeños. Insistió en la fidelidad en lo pequeño. Amigo mío, la vida es genial porque es la suma de pequeñas cosas. Así como los arrecifes de coral que se alzan sobre el mar que se arrastra debajo, están formados por diminutos esqueletos de animales microscópicos. Así también la vida, poderosa y solemne por tener consecuencias eternas, la vida que se eleva sobre el mar de la eternidad, está compuesta de estos incidentes minúsculos, de estos deberes insignificantes, de estas pequeñas tareas. Y solo aquellos que son fieles en lo más mínimo son, o pueden ser, fieles en todo. Las pequeñas cosas determinan la alegría o la tristeza, el éxito o la ruina, la seguridad o el peligro, la grandeza o la pequeñez de la vida humana. Abundan los ejemplos de este principio. Los pequeños descuidos conducen a grandes ruinas. Un capitán que dijera: tengo mi barco bien construido y bien tripulado, mi carga está bien asegurada, mis hombres están en sus puestos, mis cartas náuticas y brújulas son de primera calidad, y todo parece indicar que tendré un viaje seguro y rápido. Es cierto que no tengo timón, pero eso es algo tan insignificante que puedo prescindir de él. No encontraría ni pasajeros ni marineros dispuestos a embarcarse con él. Pero sería más imprudente que aquellos moralistas cristianos que pasan por alto los pequeños detalles de los que depende la seguridad y la integridad de toda verdadera moral cristiana. Pequeñas precauciones conducen a una gran seguridad. El guerrero sirio se negó a bañarse en el Jordán, siguiendo las instrucciones del profeta, porque no comprendía cómo algo tan insignificante podía curarlo. Pero persuadido por siervos sabios y fieles, descubrió que por pequeño que fuera, obró su salvación. Los pequeños desperdicios hacen grandes pérdidas. Si desperdiciamos los centavos, nunca ahorraremos los dólares. Los momentos desperdiciados hacen minutos perdidos y horas mal utilizadas. Tantas vidas se desperdician porque sus poseedores no comprenden el valor y la utilidad de pequeñas porciones de tiempo. Recojan los fragmentos, dijo nuestro Señor, para que nada se pierda. Henry Martyn, el misionero mártir, se ganó la noble reputación de ser el hombre que nunca perdió una hora. Qué extraño entonces que su vida en su conjunto fuera, a pesar de su brevedad, tan completa y efectiva. ¿Cómo logró Wesley tanto? El ocio y yo nos hemos separado, dijo. Y sin embargo, ningún período permanece desempleado, ni sin mejoras en la situación inferior. Los pequeños ahorros generan grandes ganancias. Sería un buen amigo para la humanidad quien les enseñara a ahorrar lo poco. Se cree que solo un centavo es una excusa suficiente para gastarlo en cualquier nimiedad. Los pequeños problemas nos hacen sentir miserables. Los grandes no son frecuentes, tal vez solo una vez en la vida, y rara vez más de 2 o 3 veces. Cuando llegan, nos preparamos para la ocasión, como quien va a cargar con un peso enorme, y recurrimos a la filosofía y la religión. Los males más traicioneros de la vida son las pequeñas preocupaciones, las molestias insignificantes y las pequeñas irritaciones que acompañan nuestro camino diario, porque no solo son más frecuentes que los problemas mayores, sino que por muchas razones tienen mucho más poder para amargar la vida. La picadura de una avispa es mucho más grave que el zumbido de una mosca y sin embargo, suponemos, no hay hombre que haya sufrido siquiera una fracción de la molestia que le causan las avispas en comparación con la que le causan las moscas. «Vete», le dijo el perro a la mosca. «Te odio». «¿Por qué?», respondió la mosca. «Yo nunca te pico. Ojalá mordieras y se acabara todo esto», replicó el perro. «Prefiero un mordisco a este zumbido interminable. Feliz el hombre que está libre de pequeños males. Más feliz aún aquel que está bendecido con un temperamento tan equilibrado,
o que ha cultivado una piedad tan serena que estas pequeñas molestias le afectan tan poco como los copos de nieve sobre la roca. Las pequeñas alegrías nos hacen felices. No es el hombre más feliz aquel que tiene una gran fortuna, muchas posesiones, muchas conexiones, que mide su dinero por pec y sus propiedades por acre, sino más bien aquel que disfruta el sobrio consuelo, toda la paz que brota de la gran suma de las pequeñas cosas. Quítame las plumas de la cama, el azúcar del té, los botones de la ropa, los niños de la habitación infantil, los libros del estudio, la sonrisa de la mirada de mi esposa, los saludos cordiales del final de la carta de mi amigo. Y qué pobre y miserable me haces sentir. Sin embargo, cada una de estas cosas es una pequeñinidad. Las pequeñas virtudes nos hacen piadosos. Con qué ahínco y fervor el cristianismo las inculca. En el Nuevo Testamento no se nos enseña a cultivar el heroísmo audaz y grandioso que tanto se exalta en los clásicos, tanto antiguos como modernos, sino más bien las virtudes más suaves, dulces, duraderas y benditas de la vida cotidiana. Sé fuerte, dice la Escritura, pero no olvida añadir, sé compasivo, sé cortés. Un versículo nos dice bellamente, aprecia las pequeñas virtudes que brotan al pie de la cruz. Como violetas discretas aman la sombra, se nutren del rocío y apenas se ven, pero como ellas desprenden una dulce fragancia a su alrededor. Ningún carácter será imperfecto si sobresalen las pequeñas virtudes. Los pequeños vicios nos corrompen. Tristemente empañan nuestras virtudes. Así como pequeños arañazos arruinan una pintura exquisita y pequeños defectos le roban la belleza y el acabado a una estatua perfecta, así también los pequeños vicios desfiguran un carácter noble. Por lo tanto, dice la sabiduría inspirada, atrapa a los zorros pequeños que estropean las viñas, lo cual equivale a decir, sé que mantendrás alejados a los zorros adultos, más odiosos y destructivos, tapando todos los agujeros grandes en la cerca del viñedo. Tu peligro radica en pasar por alto las pequeñas aberturas por las que pueden entrar los zorros pequeños, y por lo tanto, estropear tus viñas robándoles las uvas tiernas. Con cuánta vehemencia se debe insistir en este consejo a los cristianos. Casi con toda seguridad protegerán la viña de la intrusión de vicios vergonzosos, pecados destructivos y grandes escándalos. Pero son siempre tan cuidadosos al tapar las pequeñas brechas en la cerca de su carácter cristiano contra las zorras, los pecados menores, los vicios menores y las insignificantes faltas morales que, sin embargo, estropean la belleza y la perfección de sus vidas. A juzgar por la observación y la experiencia, tememos que no. En los siguientes capítulos señalaremos algunos pequeños zorros que causan mucho daño en la viña cristiana e invitaremos a nuestros lectores a darles caza. Capítulo 2. Desgaste. Comenzamos con este zorro porque, aunque es uno de los más pequeños, es también uno de los más feos y destructivos. Parece como si hubiera caminado de espaldas a través de un seto, pues su pelaje siempre está despeinado. Sus ojos están empañados por una sustancia acuosa que les quita todo su brillo y manifiesta su presencia con un gemido constante. Ay de la viña perturbada por sus visitas diarias o nocturnas. Lo que come o destruye no es nada comparado con lo que agria y ensucia. Su presencia arruinaría las glorias del cielo y haría que los ángeles mismos se cansaran de su bendita morada. De todos los males con los que el hombre se atormenta o permite que el diablo lo atormente, la irritabilidad es uno de los peores. Pues aunque sin duda existen muchos males más mortíferos en sus influencias, pocos traen tal cantidad de maldad a la humanidad. Por lo tanto, mantengamos a este zorro fuera de la viña. Para ello, sin embargo, debemos buscar las grietas en la cerca por donde entra. Las causas de la inquietud son múltiples, y solo podemos mencionar algunas por falta de espacio. A veces la irritabilidad surge de una tendencia o disposición constitucional. Es tan natural que algunas personas se inquieten como que otras tengan el cabello oscuro. Quejarse es tan propio de ciertas constituciones como la estatura de otras. En tales casos no debemos ser demasiado duros con quien la padece, ni él debe serlo consigo mismo. Pero por otro lado, así como nadie querría conservar una marca de deformidad física que pudiera eliminarse, tampoco debería someterse dócilmente a un defecto mental o moral, solo porque éste, o la tendencia a padecerlo, sea natural. Más bien que muestre esa verdadera nobleza de alma que hará que todo a su alrededor le sea útil, y esa gracia cristiana que hace florecer la hermosura y la belleza incluso en un terreno hostil. Nadie debería someterse voluntariamente al dominio de la irritabilidad. A veces la inquietud surge de una indisposición física o de una mala salud. Quizás nada produce tanta inquietud como esto. Dolores de cabeza intensos, falta de sueño, nerviosismo extremo, mente agitada. Lamentablemente, esto interfiere con la serenidad y la dulzura de carácter. Estas personas merecen nuestra compasión, mucho más que nuestra culpa. Y en tales casos, la religión por sí sola no siempre puede ofrecer una solución perfecta o duradera. Si la causa es física, la cura también debe serlo. Aire fresco, agua fría, descanso o un cambio de aires y la ausencia de preocupaciones son los remedios más efectivos para aliviar el malestar.
A veces la inquietud surge de un entorno desafortunado. No es fácil comprender cómo los pobres de nuestras grandes ciudades pueden evitar la inquietud y el mal humor. Hacinados como están, rodeados de condiciones sanitarias insalubres, respirando una atmósfera viciada, preocupados por niños enfermos, oprimidos por la pobreza extrema, y sobre todo a merced de la taberna y el vendedor de ginebra, ¿acaso sorprende que a veces rechacen con impaciencia, incluso con ferocidad, a quienes con gusto los guiarían hacia una vida más dulce y pura? Los seres humanos no pueden vivir como animales y comportarse como caballeros, pero la causa y la solución de tales cosas plantearían interrogantes demasiado complejos para abordarlos aquí. La inquietud suele ser provocada por una imaginación desbordada o demasiado poderosa. Nuestros lectores podrían dudarlo a primera vista, pero una breve reflexión bastará para convencerlos de que no decimos más que la cruda verdad. La inquietud surge con mayor frecuencia por lo que se teme que por lo que se sufre, por lo que la imaginación toma prestado del futuro, más que por lo que la mente o el cuerpo experimentan en el presente. ¿Y quién tiene la pluma lo suficientemente vívida para pintar los horrores que puede producir una imaginación poderosa cuando es de naturaleza sombría o premonitoria? Un amigo del escritor le dice que su imaginación es su mayor enemiga. Muchas veces se ha sentado en su estudio y ha enterrado a su esposa y a cada uno de sus 7 hijos. Los ha visto sufrir y morir, y ha derramado lágrimas de verdad por todo ello. Al despertar de repente, ha descubierto que todo era una artimaña de su viejo enemigo, y ha tenido que pellizcarse o golpear el suelo para asegurarse de la bendita verdad de que solo había sido un sueño. No recuerda cuántas veces ha visto a sus hijos cometer errores y acabar en prisión. Sin embargo, nunca han existido hijos mejores. Un escritor reciente ofrece el siguiente ejemplo divertido del poder de la imaginación para generar inquietud en las personas. 2 jóvenes solteras estaban sentadas junto a una ventana abierta, contemplando un hermoso paisaje, pero llorando amargamente. «¿Qué ocurre?», preguntó un amigo al entrar en la habitación. «Oh, es terrible», respondieron las damas al unísono. «¿Qué es?». «Absolutamente horrible», fue la respuesta. «Estábamos pensando, y supusimos que nos hubiéramos casado y que una de nosotras hubiera estado sentada junto a esta ventana abierta con su bebé, y que el bebé hubiera intentado alcanzar las flores por la ventana, y que se hubiera caído al agua y se hubiera ahogado. Y entonces el mar salado de sus penas volvió a fluir como una marea creciente. Solo con la ayuda de pañuelos, sales aromáticas y mucha persuasión, el visitante logró calmar a las buenas damas. Aunque esto pueda parecer una exageración, tal vez nos ayude a reírnos de nuestros miedos infundados, y por lo tanto cumpla un buen propósito. Mucha gente se preocupa porque su imaginación convierte nimiedades en tristes realidades. No seamos nosotros los que se inquietan. Hemos enumerado con cierto detalle las causas de la irritabilidad con la esperanza de que conocer la enfermedad ayude a curarla. Y la irritabilidad debe curarse antes de que nuestro carácter pueda ser atractivo o completo. Para concluir este capítulo sugerimos algunos remedios. 1. Piensa en lo que sería experimentar un dolor real. Recuerda las penas del pasado. Observa las penas de los demás. Entonces descubrirás que nuestras pequeñas tribulaciones o temidas aflicciones irán disminuyendo gradualmente hasta desaparecer. La presa del molino parece grande hasta que contemplamos el río, que a su vez parece pequeño cuando miramos el mar. De igual modo, un problema insignificante adquiere su verdadera dimensión cuando se compara con una gran pena. 2. Evita la preocupación. Después de todo, la preocupación es la causa de gran parte de nuestra inquietud, y la preocupación es casi inseparable de una forma de vida muy civilizada o artificial. Se podría sugerir que sería bueno que algún sabio escribiera un ensayo sobre el arte de tomar las cosas con serenidad. Ese arte se puede aprender en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los paganos se afanan por todas estas cosas, y su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. He aprendido a contentarme con lo que tengo, dice Pablo al hablar de sí mismo y al aconsejar a otros. Os rogamos, hermanos, que os esforcéis por estar tranquilos. Si nuestro Señor enseñó la bienaventuranza de un espíritu sereno y tranquilo en los tiempos remotos en que vivió, y los grandes hombres reconocen la fuerza y la aplicación especiales de esta enseñanza al estado actual de la sociedad, sin duda será prudente ponerla en práctica diariamente sin más dilación. Quien puede atravesar las vicisitudes de la vida sin agitarse ni preocuparse por ellas, no tendrá gran dificultad en evitar un espíritu inquieto. Venid a mí, dijo Jesús, y yo os haré descansar. 3. Cultivemos la satisfacción y la alegría. No son cualidades innatas en la humanidad, y por eso recalcamos que deben cultivarse. Y es posible, en climas adversos, suelos improductivos, bajo cielos sombríos, en resumen, en entornos que parecen poco propicios para su crecimiento, a menudo alcanzan una perfección sublime. Su cultivo nos recompensará con creces. Nos ayudarán a vivir,
a vivir bien, a vivir muchos años. Embellecerán la vida, endulzarán la bondad, añadirán gracia a la nobleza, glorificarán el amor, iluminarán el hogar y mitigarán incluso la tristeza. Si somos cristianos debemos cultivarlas. Ser alegre y estar satisfecho es una virtud moral, una gracia cristiana, un deber religioso. 4. Busca una profunda confianza en Dios. No puedo elegir mi camino y no lo haría aunque pudiera. Así es. Pero si dejamos que Dios se encargue de todo, que nos guíe y nos salve, entonces sin duda podemos confiar en que lo hará completamente, en todo. Llevarnos al final implica cuidarnos en el camino. El hecho de que Dios nos conduzca a un hogar eterno conlleva la seguridad de que estará pendiente de nosotros mientras afrontamos los peligros de nuestra peregrinación. Entonces, ¿por qué preocuparse por el presente? Es voluntad de Dios. ¿Y por qué preocuparse por el futuro? Dios estará con nosotros entonces, como está con nosotros ahora. Cuando tenga miedo, confiaré en ti. Capítulo 3. Quejas y regaños. Unimos a estos dos zorros porque son tan parecidos como hermanos gemelos, que de hecho lo son. Generalmente, aunque no siempre, cazan en grupo y se les puede reconocer por sus cejas fruncidas y su comportamiento salvaje. El zorro gruñón se conoce por su gruñido constante y el zorro regañonero por su ladrido cortante. Son una pareja poco atractiva y como son tan parecidos solo necesitamos ocuparnos de uno. ¿Cuál será? Digamos que tomamos al gruñón. Tras esta introducción, nadie esperará que defendamos al quejica, y sin embargo tenemos la intención de hacerlo. Porque a pesar de su aspecto incómodo y de lo poco deseable que resulta su compañía, hay algo que decir a su favor. Si lo cuestionamos, preguntémonos cuál sería la situación actual del mundo si nunca hubiera habido quejicas, si no hubiera habido gente insatisfecha con las cosas tal como las encontraba. Si no hubiera habido quejosos entre los hombres, aún estaríamos en la Edad Media, sin casas, caminos, medios de transporte, comodidades ni conocimiento. Pero quienes nos dieron estas cosas no eran simples quejosos. Exactamente. Teníamos la intención de hacer esa misma observación al final de este capítulo. Pero por ahora baste decir que las quejas han sido beneficiosas y con las debidas restricciones aún pueden serlo. Para los ingleses, quejarse suele ser una válvula de escape. Nos quejamos y mantenemos nuestra lealtad, mientras que nuestros amigos al otro lado del Canal de la Mancha guardan silencio durante un tiempo y luego, de repente, estallan en una revolución. Nuestras quejas nos alivian, mientras que por su ausencia se rebelan. Además, la libertad que nos permite quejarnos de los abusos los atenúa y finalmente los elimina, evitando así consecuencias más graves. En definitiva, creemos que está claro que a este zorro quejumbroso no hay que expulsarlo de la viña, sino más bien adiestrarlo bien, mantenerlo atado dentro de los límites adecuados y convertirlo en nuestro sirviente en lugar de nuestro amo. Sugerimos algunas instrucciones. 1. No te quejes con demasiada frecuencia ni demasiado alto. La peor rueda es la que más cruje. Exagerar es deshacer. Y en nada es esto tan cierto como en las quejas. Hace poco, el autor visitó a una conocida y la encontró muy preocupada. Al parecer, había sido maltratada por un sirviente descuidado y desordenado, lo cual, siendo ella misma un ejemplo de pulcritud y orden, le resultó una dura prueba. Inmediatamente comenzó a relatar sus penas, así: Job jamás se sintió tan apurado como yo. Llevo tiempo intentando enseñarle a mi criada un mínimo de orden y no lo consigo. Si me baso en sus acciones, cree que la cacerola debe ir sobre la alfombra del salón y que los mejores utensilios de cocina deben limpiarse bien antes de guardarlos cuidadosamente en el sótano. La he llamado 50 veces esta mañana, si es que la he llamado una sola vez. Cualquier comentario que pusiera en duda la sabiduría de la señora habría sido de mala educación. Pero sí pensamos que debía de ser una criada muy astuta, capaz de ser llamada 50 veces en una mañana, y aún así cumplir con su trabajo. ¿No eran 50 veces demasiadas? Quizás la señora estaba un poco alterada y en realidad quería decir 15 o 25 veces. Sea como fuere, había echado a perder la posibilidad de que su criada mejorara. Porque cuando después nos topamos con la muchacha, la encontramos llorando y exclamando: «Es inútil, no puedo complacerla y ni lo intentaré». En esta época quizás, los padres que no son lo suficientemente exigentes con sus hijos son más comunes que los que lo son demasiado. Pero el espíritu quejumbroso a veces se apodera del corazón de un padre o una madre. Un joven me comentó hace poco: «Me encantaría ganarme la aprobación de mi padre, pero me resulta imposible. Siempre me critica. Cuando me levanto por la mañana, se queja de mis botas sucias, o si están limpias de mis cordones desaliñados, o, si no hay nada malo en mis pies, se queja de algo en mi cabeza. Es tan quisquilloso que nada se le escapa, y se queja tanto de un pelo mal colocado como de la pérdida de $100. Por lo que sabemos del padre del joven, tememos que esto sea cierto. Sin embargo, cuando su hijo no está presente, habla bien de él y sabe perfectamente que es un muchacho de bien. Pero no necesitamos multiplicar los ejemplos. A todos les vendrán a la mente. Lo que haríamos es sugerir a todos los que puedan interesarles la vieja máxima: con justicia y gentileza.
Recordemos incluso en nuestras legítimas quejas las cortesías de la vida, esa verdadera generosidad que es señal de nobleza de espíritu. Y sobre todo no llevemos nuestras quejas demasiado lejos. Lo cual nos lleva a decir: 2. No te acostumbres a quejarte. Como cualquier otro hábito, crece, y como cualquier otro hábito, acabará por atraparte. La única manera de evitar llegar al límite es abstenerse de comprar un billete y convertirse en un pasajero habitual. El lector recordará, tal vez como nosotros, a muchos cristianos por lo demás respetables que se ven completamente perjudicados, tanto para su propio bien como para el de los demás, por el hecho de que este desagradable zorrito siempre los persigue. Como un mendigo ciego siempre va acompañado de su perro, así lo hace este insidioso zorrito. Constantemente se queja de las nubes por impedir que entre el sol y que haga tanto frío, o le gruña al sol por brillar y hacer tanto calor, o se queja del párroco por predicar tanto, o lo reprende por no terminar su sermón mientras lo hace. No hay manera de complacerlos. Cuando se les propone un nuevo plan, se ve cómo su rostro se alarga y se alza el martillo de la crítica para asestar un golpe. O como moscas, buscan el punto débil, y cuando lo encuentran, como sin duda lo harán, se instalan allí. Y puesto que para ellos es: ámame, ama a mi perro, y puesto que no puedes amar a su zorro, te ves obligado a evitar al amo, por mucho que en algunos aspectos lo aprecies. Como nadie que se vuelve desagradable puede hacer mucho bien, el quejica destruye su propia utilidad. En muchos casos, esto se debe principalmente a la costumbre, no surge de un corazón malintencionado. Sin embargo, quizás el quejica se perjudica más a sí mismo que a los demás. Amarga su propia vida, empaña su felicidad y se busca problemas de los que una actitud más positiva lo libraría por completo. Podríamos sugerir que no solo los que se quejan pueden atraer el mal sobre sí mismos, sino también que algunas de las personas y cosas de las que se quejan pueden ser mejores de lo que creen. 3. No seáis meros quejicas. Ya habíamos insinuado que haríamos esta observación y aquí está. Ese espíritu que en las mentes pequeñas e innobles se evapora en la crítica, pasa, en las mentes más grandes y nobles, se traduce en trabajos abnegados y actividades serias, teniendo como objetivo la eliminación de aquellos males de los que los meros quejicas solo se lamentan. Así fue con Wilberforce, Clarkson y otros que atacaron y destruyeron la trata de esclavos. Muchos se habían quejado de ella. Tal vez ellos también lo hicieron, pero hicieron más. Las quejas a veces pueden tener un buen propósito, o convertirse en una molestia, del mismo modo que el vapor puede impulsar el tren o escaparse, silbando continuamente por una fuga en la caldera. En un caso son una gran fuerza para el bien, en el otro, una molestia inútil. Así también, quien reforma los abusos es una bendición para la nación, mientras que un simple quejica es un individuo insignificante. Un viejo compatriota me dio una vez un buen consejo que nunca he olvidado. Hay 2 cosas, dijo, de las que nunca debes quejarte. Primero, de las cosas que puedes cambiar, y segundo, de las que no puedes cambiar. Si puedes cambiarlas, cámbialas. Y si no puedes cambiarlas, déjalas como están. Pues bien, nunca nos quejaremos de nada, respondí. Exactamente, dijo. No se quejen unos de otros, hermanos. Santiago 5:9. Capítulo 4. Insignificancias. Este zorro podría describirse como tonto, más que malvado, si no fuera porque su tontería a veces oculta las propensiones más perversas y no pocas veces desencadena una larga serie de consecuencias nefastas. Cuando el quejica se lamenta, puedes retirarte. Cuando el gruñón gruñe, puedes huir. Cuando el regañón espeta, puedes reprenderlo. Pero cuando el frívolo te recibe con su sonrisa fácil o su risa alegre, corres el peligro de contagiarte de su atractivo pero peligroso mal genio, porque la frivolidad es una enfermedad contagiosa. Asimismo es una enfermedad absoluta, es solo maldad y maldad continua. La preocupación excesiva es a menudo el pequeño zorro que estropea una naturaleza demasiado concienzuda. La queja es a menudo como el zorro que estropea una naturaleza demasiado seria y ansiosa por el bien. Además, a veces puede llevar a la destrucción del mal y al perfeccionamiento del bien. Pero la frivolidad es como el zorro asesino que arruina por completo el viñedo que frecuenta, arrancando las tiernas vides y aplastando las uvas selectas sin remedio. Innumerables males inefables han surgido de la frivolidad, y hasta donde sabemos no han estado acompañados de un solo bien. Sin embargo, no nos malinterpreten. Por trivialidades no nos referimos a la alegría inocente, la risa sincera, el ingenio mordaz ni el humor estimulante. No tenemos nada que objetar a estas cosas. El mismo libro sagrado que nos dice que hay tiempo de llorar, también nos dice que hay tiempo de reír. Pero estas cosas buenas pueden usarse con frivolidad y para fines triviales, en lugar de para propósitos elevados y dignos. Para evitar esto debemos tener en cuenta algunas reglas como las siguientes. 1. Que la risa y la diversión nunca deben usarse sin un propósito legítimo. No nos oponemos a escuchar a un predicador ingenioso, ni siquiera cuando hace sonreír a su congregación, siempre y cuando su humor sutil esté lleno de sinceridad y tenga un propósito definido y valioso. Pero cuando se olvida de sí mismo, como a veces sucede,
y dice algo gracioso solo porque es gracioso y hace reír a la gente, creemos ver al astuto zorro subiendo al púlpito, haciendo todo lo posible por arruinar el sermón del buen hombre. Un amigo nos cuenta que tuvo la mala suerte, según dice, de escuchar hace poco a ese hombre maravilloso, el señor Comic Merriman, pronunciar su popular sermón sobre charlatanes ante un público numeroso. La alegría, las risas y los aplausos fueron ensordecedores. Al retirarse, la gente hizo una gran variedad de comentarios. Un genio asombroso, dijo uno. Una de las maravillas de nuestra época, dijo otro. Un comediante de pacotilla que confundió una capilla con un teatro, dijo el señor Krusty. Ninguno expresó mi opinión, dijo nuestro amigo, que era esta, que 3/4 partes del humor se ofrecía simplemente porque era gracioso. No tenía relación con el tema ni propósito alguno. Se ofrecía para entretener a la gente. Y, añadió, creo que todo eso es una frivolidad pecaminosa, una pérdida de tiempo y un sacrilegio. Tal cosa no desentonaría en una feria rural o en un teatro, pero sin duda lo hace en la casa de Dios, y cuando la hacen hombres religiosos. Debemos confesar que compartimos en cierta medida la opinión de nuestro amigo. Si la risa o el ingenio carecen de un propósito digno, entonces se convierten en frivolidades. 2. Nuestra alegría y diversión deben mantenerse dentro de los límites adecuados. ¿Acaso el cambio, la recreación, el juego y la convivencia con muchas personas no son la norma en lugar de la excepción? Dentro de los límites adecuados, la recreación es sumamente beneficiosa, pero llevada al extremo parece privar a la vida de nobleza, propósito y capacidad para lograr algo que valga la pena. Esto reduce la vida a una existencia efímera y la degrada a una solemne nimiedad. Si al caballo del molinero se le obliga a trabajar 7 días a la semana, se convierte en un pobre y abatido caballo de trabajo. Pero si se le permite vagar por los campos 6 días de cada 7, el 7º día estará tan juguetón que será incontrolable. Por no hablar del hecho de que un caballo que solo trabajara un día de cada 7 arruinaría a cualquier molinero del reino. La sal es buena, pero puede ser excesiva. Si el padre del pequeño Juanito insiste en echarle una taza de sal a su patata, ¡ay del pequeño Juanito! Del mismo modo, la risa, la diversión y el esparcimiento pueden ser el deleite de nuestras vidas, y por lo tanto, ayudarnos a servir mejor y con mayor eficacia. Mientras que si se consumen en exceso, pueden agotar nuestras energías y hacer que nuestras vidas sean insípidas y poco fructíferas. La frivolidad puede describirse como la ausencia de un espíritu serio y reflexivo, o como la presencia de uno ligero y despreocupado. Su efecto es volver a los hombres incapaces de trabajar con diligencia y paciencia, e inquietos ante las exigencias de la vida. Su presencia se evidencia en la iglesia y en el mundo, en ricos y pobres, en ancianos y jóvenes. Analizarla exhaustivamente en un breve capítulo es, por supuesto, imposible, pero podemos sugerir algunas de las formas más destacadas en que se manifiesta actualmente. Lo vemos en la lectura del día a día. Algunos autores escriben libros triviales, libros en los que juegan con la comprensión de sus lectores, con los elementos más importantes de la naturaleza humana y con las cuestiones más trascendentales que afectan al destino humano. Grandes controversias que han agitado a las mentes más brillantes durante siglos se pretenden resolver con un trazo superficial de una pluma frívola. Grandes cuestiones que afectan a la felicidad y el bienestar humano se discuten con un espíritu apenas más serio que el que anima los viajes de Gulliver. Y, lo que es peor, en gran parte de nuestra literatura barata no se debaten cuestiones trascendentales, sino que imperan sin discusión ni paliativos la palabrería vacía y la insensatez. Si alguien se tomara la molestia de examinar la mayoría de los libros que se amontonan en las librerías respetables, por no hablar de las baratijas que se venden tan libremente en los barrios más pobres de nuestras grandes ciudades, no creemos que nos condenarían por criticar duramente gran parte de nuestra literatura actual, calificándola de mera basura. Pero los autores producen lo que el público desea. En gran medida, la demanda crea la oferta. Es cierto, reconocemos que el público es el mayor culpable. ¿Cuántos lectores superficiales hay? Observemos el tipo de libros que lee la señorita Blush Rose en su viaje en tren, Mi señora en su tocador, y Polly Longstitch, la modista. Se diferencian sin duda en la encuadernación. Por lo demás, son demasiado parecidos. Tienen la misma trama, o ninguna, y están llenos de las mismas tonterías interminables. Nuestras bibliotecas prestan más ficción que cualquier otro género, y más libros insípidos y moralmente cuestionables que de cualquier otro tipo. Jóvenes que jamás han leído ni una hora a esos poetas inmortales que han convertido a nuestra lengua materna, el inglés, en una lengua imperecedera, que nunca se han adentrado en las minas de oro de Butler o Paley, ni han recogido las perlas que brillan en las páginas de Macaulay como rocío centelleante, y para quienes las reservas de sabiduría melosa que nos rodean son completamente desconocidas, siguen, sin embargo, con avidez las penas, las alegrías y las aventuras de los personajes más insulsos jamás concebidos en la mente débil de un novelista de moda. Quienes leen libros insignificantes corren el grave riesgo de convertirse en personas insignificantes. Lo vemos en la conversación cotidiana.
Sin duda, la conversación debería ser un agradable respiro de preocupaciones más serias. Pero eso no justifica que sea trivial. Es imposible definirla mejor que con las palabras a menudo citadas de Lord Bacon. En la conversación es bueno variar y mezclar, hablar del tema del momento con argumentos, contar historias con razonamientos, hacer preguntas con expresar opiniones y bromear con reflexiones serias. Y es posible describirla de una manera más alejada de la realidad, con qué frecuencia las bromas y las historias graciosas desplazan la razón y los argumentos. La capacidad de conversar de forma provechosa y agradable es un gran don que pocos poseen, pero evitar las trivialidades está al alcance de todos. No faltan otros ejemplos de frivolidades. La vestimenta de algunas personas parece consistir en pequeñeces, en lugar de prendas sustanciales. Si les quitáramos las pequeñeces a algunos jóvenes conocidos, apenas parecerían estar vestidos. Desde luego no estarían presentables. «Ay, Dios mío, ¿cómo voy a entrar en calor?», dijo una señora de este tipo temblando por el viento invernal. «No puedo decírtelo, a menos que te pongas una joya más», respondió el cuáquero. Apenas nos atrevemos a imaginar cuánto tiempo se desperdicia en la preparación de estas nimiedades. ¿Cuántos jóvenes de ambos sexos se toman a la ligera sus afectos? Los compromisos se forman a la ligera y se rompen con la misma ligereza. Tener con quién salir es algo natural. Si hay interés sentimental o no, apenas se piensa, y sin embargo estas cosas son de suma importancia. La frivolidad en cualquier lugar y en todas partes es indigna y perjudicial, y aquellos que aspiren a la verdadera nobleza de vida deben proteger sus viñedos con firmeza contra este pequeño zorro. Capítulo 5. Hipersensibilidad. Por hipersensibilidad entendemos una condición anormal, insana o hiperactiva de los sentidos físicos, mentales o espirituales. Este pequeño zorro se deja ver con frecuencia y destruye mucho bien. Está siempre alerta, tiene la vista más rápida, los sentidos más agudos, el olfato más potente y un sistema nervioso muy sensible. Por desgracia, siempre frecuenta los mejores viñedos. Las vides de crecimiento tosco, follaje poco agraciado y fruta mediocre no suelen ser molestadas por él, pero las vides más preciadas y las uvas más exquisitas rara vez escapan a su indeseable atención. A los hombres muy capaces, especialmente a aquellos que no han participado mucho en las actividades cotidianas de la vida, se les suele atribuir irritabilidad o mal genio, aunque en realidad simplemente padecen de hipersensibilidad. Hace algún tiempo paseábamos entre las bellezas de Rydal Mount, y mientras contemplábamos las aguas brillantes y las majestuosas cimas que nos rodeaban, y recorríamos los senderos sombreados por los que Wordsworth seguramente transitaba a menudo mientras meditaba sus poemas, pensamos en él con gran deleite. Al encontrarnos con una anciana, le preguntamos con entusiasmo: ¿Conoció a Wordsworth? Sí, lo conocí, y era un viejo cascarrabias, y fue la respuesta. ¡Qué sorpresa! ¿Era Wordsworth malhumorado entonces? No lo creemos. Pero como algunos otros con menos genio que él, era demasiado sensible. Este pequeño zorro podría describirse mejor como un buen perro guardián excesivamente desarrollado, de modo que en lugar del animal cuidadoso y útil que podría proteger tus tesoros, tienes la bestia pendenciera que te enreda contigo mismo y con tus vecinos. El hombre sensible tiene dos grandes defectos. Sus sentidos, físicos, mentales y espirituales, son demasiado agudos. En segundo lugar, casi siempre se equivoca. Son demasiado perspicaces. Ve lo que no debería ver y oye lo que no debería oír. Las puertas de su espíritu no se cierran ni de día ni de noche. Los caminos de su alma están siempre abiertos. Un amigo del autor consultó una vez a un optometrista. Tras interrogarlo y examinarlo, el optometrista le dijo: «Su vista es demasiado aguda, demasiado limitada. Debemos dispersarla, hacerla más general y menos minuciosa». En otras palabras, su vista era demasiado sensible. La más mínima irregularidad lo perturbaba. Un trastorno insignificante lo inquietaba. Era demasiado quisquilloso. Así es el alma hipersensible. En uno de sus encantadores ensayos, Addison nos habla de un hombre que dedicó su vida a controlar su peso. Construyó una báscula en la que comía, bebía y dormía, de modo que durante años vivió en una balanza. Tras un festín pesaba 201 kilos. Tras un ayuno, solo 199. La gran tarea de su vida era equilibrar el balance entre estos 2 kilos tan volátiles. A continuación, se narra de forma divertida cómo se lograba este equilibrio. ¿Cómo no sentir lástima por un individuo así? El imperio podía derrumbarse. Eso no le importaba. Estaba recuperando el kilo que había perdido. Su esposa podía morir. ¿Y qué? Tenía 1/4 kilo de más y debía adelgazar. Nos reímos de este hombre. Diríamos que preferiríamos la muerte a una vida así. Pero, ¿acaso el hombre hipersensible no lo imita con demasiada frecuencia? Si no descansamos hasta que no quede ni una miga en la alfombra, ni una arruga en la cortina, ni una mota de polvo en los muebles, ni un solo fallo en la vasta y compleja maquinaria de la vida humana, no descansaremos hasta que la tumba nos envuelva. El olvido o la negligencia de esto causan mucho daño en todos los ámbitos de la vida.
Como resultado de una vista excesivamente aguda, se produce una visión errónea. Las personas demasiado sensibles no solo ven algunas cosas con demasiada intensidad, sino que a menudo ven cosas equivocadas. Benjamin Franklin ideó un método peculiar para descubrir las tendencias de sus amigos. No deseaba relacionarse con personas demasiado sensibles, que siempre estaban buscando defectos y manchas, lo que les resultaba molesto. Tuvo la mala suerte de tener una pierna deforme, mientras que la otra era normal. Cuando llegaba algún desconocido, se disponía a mostrar sus piernas y luego juzgaba el carácter de sus visitantes por la pierna en la que se fijaban primero. Si se fijaban primero en la pierna deforme, les pedía adiós. Si en la pierna normal, los invitaba a quedarse. Franklin concluye su historia aconsejándonos: dejen de mirar la pierna fea. Pero cuán difícil es para el hombre que, por naturaleza o costumbre, es excesivamente sensible, seguir ese consejo. Tales personas recuerdan una sola avispa, mientras olvidan las innumerables mariposas y pasan por alto las largas bellezas del verano, en sus lamentos por una sola tormenta. Por una extraña perversidad, son ciegos y sordos a las bellezas y bendiciones, tanto grandes como pequeñas, pero son dolorosamente sensibles a todo lo defectuoso o desordenado. Ven las sombras con intensa nitidez, mientras que la luz juega a su alrededor en vano. La naturaleza dolorosa de su enfermedad, pues así debemos llamarla, nos recuerda una lección que un amigo nuestro le leyó una vez a un joven sentimental. El joven era previsor. Tendía a pensar que todo lo que conocía era malo y todo lo que desconocía era bueno. Los jardines ajenos eran mejores que el de su padre, otros países mejores que Inglaterra, otros continentes mejores que Europa. Cuanto más lejos estuviera algo del muro del jardín de su padre, más lo valoraba. Un día nuestro amigo se le acercó con una hermosa flor. «Mira qué tesoro tan raro he encontrado», exclamó. «Oh, qué delicia», respondió. «Es preciosa. ¿De dónde viene?» «De muy lejos, seguro. Qué dulce, qué exquisita». «Es la flor del Solatium tuberosum», respondió nuestro amigo, «y es originaria de Sudamérica». El joven se emocionó aún más, pero cuando nuestro amigo lo había engañado hasta el límite de su encanto, de repente lo hizo volver a la realidad diciendo: «Sí, esta hermosa flor crece en la hoja de una patata. La acabo de arrancar del jardín de tu padre, donde hay cientos más». Fue el nombre en latín y la fingida admiración de nuestro amigo lo que llevó al joven a tal éxtasis. La moraleja es obvia. Un conocido nuestro, lamentablemente, sufrió una lesión en el brazo. No le dolía, pero sí le resultaba incómodo. Sin embargo, su carácter era melancólico y enfermizo, y pronto empezó a disfrutar especialmente cuidando y mimando su miembro afligido. ¿Disfrutó del servicio? Sí, pero por mi brazo. Es una mañana preciosa. Oh, sí, la mañana es preciosa si no fuera por mi brazo. ¿Dormiste bien? Sí, pero tuve que cuidar mi brazo. Esa desafortunada extremidad pronto se convirtió en la molestia y la mala fama del pueblo. Del mismo modo, algunas personas se deleitan morbosamente con su sensibilidad y alimentan y desarrollan aquello que deberían destruir sin piedad. «Acabo de conocer al señor Parson y ni siquiera me dirigió la palabra», le dijo la señora Líder a su marido. «¿Hablaste con él?», replicó el señor Líder. «Desde luego que no», respondió. «Entonces probablemente esté diciendo lo mismo de ti. Como colectivo, sentimos una profunda compasión por las personas sensibles. Las animamos a luchar con valentía contra su genio maligno. Las mejores armas para combatirlo son el sentido común y la verdadera fe. Que tengan presentes estas sencillas indicaciones. Cultive un conocimiento preciso de la enfermedad. Si una mujer es consciente de su sordera, la tiene en cuenta y no acusa al predicador de susurrar sus sermones. Conocer nuestras condiciones físicas y espirituales nos ahorrará muchos problemas, tanto a nosotros mismos como a los demás. Si las personas sensibles saben y recuerdan que son sensibles, podrán restar importancia a las ofensas y molestias que reciben, o que imaginan recibir. Conocer el mal y sus causas les permitirá mitigarlo considerablemente. Cultiva la autocrítica. ¿Qué es el yo? Después de todo, ¿quién soy yo? Solo una insignificante parte del gran universo, una pequeña gota en un vasto e insondable mar. ¿Por qué debería ser considerado especialmente? Entre los millones que trabajan a mi alrededor, hay muchos mejores que yo, muchos cuyos méritos son mayores que los míos. Que se piense primero en ellos. En honor, prefiriéndoos los unos a los otros, dice el apóstol. Mi maestro vino a destruir el yo. Vivo, pero ya no soy yo, dijo Pablo. El yo había muerto. La sensibilidad es con demasiada frecuencia una autoconciencia excesiva. Cultive alguna actividad física. Mantenga tanto el cuerpo como la mente bien ocupados. El trabajo limpia, el cuerpo de males, el cerebro de malos pensamientos, el corazón de malas actitudes. La peor maldición puede convertirse en bendición gracias al trabajo. El trabajo fue la salvación de Adán. ¿Cómo habrían podido él y Eva convivir en su estado alterado si hubieran estado desempleados? Sin embargo, no hablaremos ahora de los beneficios generales del trabajo,
Simplemente lo señalamos como un alivio, sino una cura para la sensibilidad. En nuestra comunidad hay mayor sensibilidad que antaño, en parte porque nuestro elevado nivel de civilización ha incrementado el número de ociosos refinados entre nosotros. Si estas personas desean recuperar el bienestar moral y espiritual, deben aceptar su primera y última condición: trabajar. Debo trabajar, dijo el gran ejemplo. Las nimiedades, las irritaciones, las pequeñas molestias y los desaires desaparecen ante los pasos del trabajador diligente. Capítulo 6. Excederse. No conocemos mejor palabra para describir al pequeño zorro que ahora posa para su retrato que la de exagerado. Hace las cosas en exceso. Es demasiado importante, demasiado quisquilloso, demasiado ansioso. Nunca ha horneado un plato sin quemarlo, ni ha hervido un pudín sin reducirlo a pulpa. Jamás recordará que exagerar es deshacer. Ha estado incontables veces en peligro de correr la misma suerte que la rana que intentó hincharse hasta alcanzar el tamaño de un buey, y cuyo intento tuvo consecuencias tan deplorables. No se ha podido informar cuántos viñedos ha manchado la historia este zorro, pero se pueden describir algunas de sus características para que se le pueda identificar y la gente lo conozca de inmediato. El exceso se manifiesta en el uso de un lenguaje exagerado, a la manera de jactar. Todo lo que este zorro tiene que decir gira en torno a un solo centro: el yo. La única parte realmente importante del discurso en su gramática es la primera persona del singular. Cuando habla de sí mismo, lo cual hace con demasiada frecuencia, siempre lo hace para impresionarte con sus virtudes, su sabiduría o su grandeza. Y cuando no habla de sí mismo, también se centra en sí mismo, aunque de una manera menos directa. ¿Qué parientes tan ilustres tiene? Diserta sobre ellos y su entorno con verborrea ampulosa, o deja caer insinuaciones sentenciosas sobre su elevada posición. Su familia no era de origen humilde. Si él mismo es un don nadie, se le pide que lo respete por las glorias de innumerables parientes, vivos y muertos, que se reflejan en él y giran en torno a él. Por otro lado, si es rico y sus parientes pobres, se destaca debidamente el hecho de que haya ascendido desde un entorno tan improbable hasta alcanzar tal eminencia. Nuestro zorro, asimismo, está lleno de pequeñas historias en las que el historiador o narrador es siempre el protagonista principal. Sus frases hechas nos resultarán dolorosamente familiares a todos. Cuando estuve en un lugar así. Cuando era joven, te contaré lo que hice una vez. Cada una de estas expresiones es la introducción a una larga glorificación de uno mismo. A veces incluso se explaya sobre una debilidad física o mental, pero siempre con la inevitable consecuencia de la autoexaltación. Para desgracia de su propia reputación, el fanfarrón a veces profetiza lo que hará o se jacta de lo que habría hecho en determinadas circunstancias. Podemos elogiarnos al relatar acontecimientos pasados sin recibir ninguna condena, salvo la de egocentrismo, pues nadie puede contradecir los hechos. Pero cuando nos jactamos de lo que haremos, nuestras palabras pueden volverse en nuestra contra y en el futuro contrastarse con nuestros modestos logros. Sin embargo, decir lo que habríamos hecho si hubiéramos sido tal o cual persona implica censurar a tal o cual, y dista mucho de ser un gesto de generosidad. No es que aconsejemos a nuestros lectores que sean discretos al jactarse. Preferimos aconsejarles que expulsen al zorro de sus viñedos de una vez por todas. ¿Por qué deberíamos dedicarnos a alabarnos a nosotros mismos? ¿Quién te hace diferente de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. Es un tema difícil y delicado para un hombre hablar de sí mismo. Por lo tanto, quien aspire a la sabiduría, siga el consejo de las Escrituras. Que te alabe otro, y no tu propia boca. Otro, y no tus propios labios. Proverbios 27:2. ¿Por qué deberíamos alardear del futuro o enaltecernos a costa de los fracasos ajenos? Si bien admitimos que hemos tenido éxito en el pasado, la próxima tormenta podría resultar demasiado fuerte para nosotros. Y estamos seguros de que, de haber estado en su lugar, lo habríamos hecho mejor que nuestros vecinos o antepasados. Así lo pensó el arroyo de la fábula rusa. El río se desbordó y se llevó uno de los corderos del pastor. Entonces el arroyo le lamentó diciendo: «Ah, yo no te serviría así. Si yo fuera el río, besaría las flores a mi paso y bañaría suavemente las patas de los animales que vinieran a beber de mis aguas, y todos los hombres vivirían seguros a mi lado». Pero ¿qué sucedió? La nube de tormenta abrazó la montaña donde nacía el arroyo, y éste se convirtió en un torrente espumoso. En su furia descontrolada se llevó el redil y todas las ovejas, derribó la casa del pastor y ahogó a su familia, y el pastor mismo, de pie en sus orillas, lo maldijo en su desesperación. El que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Pero la exageración se usa a menudo sin alardear, o sin intención alguna de hacerlo. En tales casos, se trata simplemente de un lenguaje exagerado. Para algunas personas, estos métodos de habla son naturales. Para otras, se convierten en hábitos poco a poco. Pero en todos los que los practican, se arraigan. Sin embargo, esto no la justifica, y ciertamente no disminuye su impacto negativo.
No podemos ser demasiado duros con este zorro cuando lo encontramos merodeando nuestras tiernas vides. Nos hará mucho daño. El uso de la exageración destruye el hábito de decir la verdad. Mamá, hay 100 gatos en nuestro jardín. No, hijo mío. Entonces quedan 50. No, hijo mío. Luego está nuestro gato y uno más. Sí, hijo mío. Esta historia tan manida no aparecería aquí si no nos enseñara una moraleja. Si este niño pudo multiplicar 2 gatos hasta llegar a 100, ¿cuántos más multiplicaría cuando fuera adulto? Algunos hombres no pueden decir la verdad. La exageración, es decir, la mentira involuntaria, se ha convertido en su lengua materna. El uso de la exageración debilita nuestro testimonio. Para algunos los patos son todos cisnes, pero sus cisnes valen menos en el mercado que los patos de otros. Si los hombres hacen necesario que sus declaraciones sean desestimadas, entonces la desestimación se aplicará inevitablemente. Un campesino que conocimos una vez contaba historias maravillosas sobre la gente del pueblo. Su esposa las relataba mientras lavaban la ropa, pero nunca dejaba de añadir al final: «Ojo, es la historia de Charles». ¿Puede un hombre caer más bajo que convertirse en el Charles de la sociedad en la que se mueve? Pero existen muchas otras formas de lenguaje exagerado además de las que se han mencionado. Hoy en día, el lenguaje se usa en exceso de muchas maneras. Este es un grave problema de nuestra época. Pero debemos confiar en la inteligencia y la honestidad de nuestros lectores para descubrir a este zorro, si es que se esconde en sus viñedos bajo cualquier disfraz, y en su valentía y determinación para desenmascararlo. Si permanece en el viñedo, lo perjudicará. Las palabras son fundamentales. Cristo es la palabra de Dios. Por lo tanto, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. Por nuestras palabras seremos justificados o condenados. El exceso se manifiesta tanto en los negocios como en la vida doméstica. ¿Cuántos empresarios trabajan más de lo necesario? ¿Cuántas madres son excesivamente meticulosas? Cuando hemos cumplido con las justas exigencias de honestidad y prudencia, o hemos trabajado al máximo de nuestras fuerzas y capacidades, ¿por qué intentar más? Es cierto que hay muchos cuya suerte en la vida es tan dura que se requiere la máxima abnegación, e incluso entonces el cruel destino sigue exigiendo más. Pero por otro lado, hay muchos que se preocupan y se enfurecen sin medida y que exageran en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué tanta prisa, tanta meticulosidad? ¿Qué beneficio real se obtiene de ello? La perfección absoluta no se puede alcanzar en este mundo, y cuando las cosas se han hecho bien, ya sea por nosotros mismos o por otros, dejémoslas estar. Pero algunos de nosotros nunca sabemos cuándo parar. La vida no significa nada para nosotros si no es una constante sucesión de trabajo, intensidad y preocupación. Olvidamos que es bueno ir despacio y con prisa, y que quien empieza primero a veces termina antes. No siempre es quien más se esfuerza quien más trabaja. Bien podría el gran maestro advertirnos sobre las prisas y las preocupaciones de la vida. Hemos presenciado muchos ejemplos dolorosos de esto. Uno nos viene a la mente en este momento. En un pueblo del centro de la ciudad vivían un comerciante y su esposa. Tenían un negocio próspero y ninguna familia que mantener. Ambos eran miembros devotos de una iglesia cristiana. Pero su trabajo y sus preocupaciones no conocían límites. El esposo trabajaba en su jardín a las 5 de la mañana para ahorrarse el gasto de un jardinero. Y luego se afanaba detrás del mostrador todo el día para ahorrarse el gasto de un ayudante. La esposa trabajaba arduamente para ahorrarse el gasto de una sirvienta y lavaba su propia ropa para ahorrarse el gasto de una lavandera. Trabajar, ahorrar y privarse era la orden del día y de noche. Y entonces llegó el final. Ambos murieron, agotados, en la flor de la vida y dejaron miles de dólares a parientes que no los necesitaban. En otras palabras, vivieron la vida en exceso hasta que no les quedó nada por hacer. La vela se consumió en un juego sin sentido. Asimismo, el mundo empresarial abusa de la especulación, la publicidad, la competencia y de muchas otras maneras. Ejemplos de nuestro principio, huellas de nuestro pequeño zorro, se encuentran en todos los ámbitos de la vida, tanto en el religioso como en los demás. Pero nos abstenemos. Esfuérzate por mantener la calma, dice la voz de la inspiración. Dichoso aquel que conserva el justo medio. Capítulo 6, Midaiwao. Nuestro último zorro se llamaba Exagerado. Podríamos haber llamado a este insuficiente, aunque el nombre que mejor describe su carácter sería holgazán, nombre con el que debería haber sido conocido, de no ser por la incómoda sospecha de que esa palabra solo se encuentra en el diccionario de jerga. Pero quizás sea mejor por otras razones que le hayamos dado el nombre que encabeza este capítulo, pues si a la gente le importara, no habría indecisión, ni descuido, ni tareas a medio terminar, ni trabajo chapucero. Después de todo, la indiferencia está en la raíz de muchas de nuestras desgracias. El zorro indiferente puede describirse fácilmente. Pongámosle una marca detallando algunas de sus características. 1. El zorro. Indiferente es un zorro descuidado. Ninguno de sus congéneres es particularmente apuesto, pero muchos se las arreglan como pueden.
Evitan el fango en la medida de lo posible, mantienen sus caras limpias y portan sus colas tupidas con cierto orgullo. Pero este zorro no se esfuerza en corregir sus desventajas naturales. Su andar es más que descuidado, su aspecto general lo condena, y mientras se arrastra torpemente por el viñedo, es una advertencia para todos los mortales contra el vicio de la desaliño. 1. La indiferencia nos advierte contra la vestimenta descuidada. La ropa lujosa mal puesta no viste a quien la posee ni la mitad de bien que la ropa humilde bien usada. Las mariposas son más bellas que los saltamontes, y los colibríes más atractivos que los petirrojos. ¿Pero acaso eso justifica que el saltamontes no saque el máximo partido a su sobria vestimenta y que el petirrojo no muestre su pecho rojo con la mayor elegancia? En efecto, ni la belleza ni la deformidad deberían vestirse con descuido. La pulcritud realzaría la belleza y le quitaría a la deformidad la mitad de su fealdad. La belleza no puede prescindir de la gracia. Una persona bella vestida con descuido es una visión desagradable, pues en lugar de que la belleza disipe el desaliño, este último se hace aún más evidente a causa de la belleza. Del mismo modo que las malas palabras siempre salen peor de labios dulces, la fruta hermosa luce mejor cuando se encuentra entre un follaje hermoso. Pero si la belleza debe ser pulcra, entonces la sencillez no debe ser descuidada. Oliver Cromwell no podía librarse de la verruga que desfiguraba su rostro, pero lo que sí necesitaba era no haber usado camisas sucias. La fealdad o la sencillez debería vestirse con el mayor cuidado. 2. La indiferencia nos advierte contra los hábitos descuidados. Aspirad a la virtud, la nobleza y la fuerza, dice el hombre fuerte. Ciertamente, pero revestid las virtudes con las gracias. Coronad la nobleza con el orden y que la fuerza descanse en los brazos de la hermosura. Los buenos modales son la sombra de las virtudes, dice Sidney Smith. Los buenos modales son la más exquisita de las bellas artes, afirma Emerson. Tennyson sostiene que los buenos modales no son ociosos, sino fruto de una mente noble. El niño al que se le han inculcado la limpieza, el orden, la pulcritud y la cortesía, no verá cómo el fruto de su vida se desperdicia por culpa de la descuido. 3. La indiferencia nos advierte contra el trabajo negligente. Una de las necesidades más imperativas de hoy en día es cultivar la conciencia en el desempeño del deber. La competencia genera baratismo, y el baratismo suele generar superficialidad. Tenemos tanta prisa que no nos da tiempo para ser minuciosos. ¿Cuánto tiempo les tomaba a nuestros antepasados hacer una moldura, tallar una piedra, construir un castillo o una catedral? Pero ¿qué obras estamos construyendo para la posteridad? Hay demasiado trabajo chapucero en nosotros, desde el predicador hasta el último. Nos empeñamos demasiado en trabajar con descuido, especialmente en las partes más pequeñas o que quedan fuera de la vista. Con demasiada frecuencia escuchamos la frase, «Con eso basta». «Con esto basta», dice el albañil con su mortero sin tratar, sus ladrillos medio crudos y su trabajo descuidado, y las casas que construye se convierten en focos de frío, reumatismo y muerte prematura. «Con esto bastará», dice el constructor del puente, mientras coloca las vigas agrietadas y los pernos defectuosos, y en medio de la tormenta de medianoche, el tren se hunde con su carga viviente. «Con eso basta», dice el obrero cristiano, mientras ofrece a su maestro bronce brillante a cambio de oro batido, y la obra se resiente y las almas quedan perdidas para siempre. ¿Pero servirá de algo? Claro que no. El pequeño zorro, indiferente, arruinará cualquier viñedo. Esas tiernas vides de verdad y honestidad, sobre las que crecen las deliciosas uvas de la integridad y la rectitud nacional, serán destruidas por él. ¿Y qué haremos al final? 2. El que no le importa es un zorro egoísta. La pereza y el egoísmo se aferran a él. No se molesta en esforzarse. No mejora porque no lo intenta. Hace mucho mal porque no se esfuerza por evitarlo. Ve la miseria que le sigue, pero no le importa. Eso explica tanto su inacción como sus malas acciones. No tiene vicios activos, no odia a nadie, no ama a nadie, simplemente no le importa. Pídele que te ayude con una donación para una organización misionera. No le importan las misiones. Pídele que apoye a un trabajador entre los pobres. No le importan los pobres. Pídele que vote por el candidato parlamentario que prefieres. No le importa la política. Y así sucesivamente a lo largo de toda la vida. No hay nada positivo en su carácter. Es neutral. Si hace daño, no es porque lo haga a propósito, sino porque no le importa. Es el tipo de hombre del que Sidney Smith dijo, «Si le hicieras agujeros no saldría más que serrín». Examinemos todos los males que nos llegan por la indiferencia, y veremos que provienen del egoísmo indolente. Este pequeño zorro es sumamente dañino, sumamente desagradable, sumamente innecesario, sumamente indeseable. Hay que odiarlo, despreciarlo, cazarlo, matarlo. Si nuestros límites lo permitieran, podríamos extendernos sobre sus defectos, pero debemos contentarnos con decir que es 3. Un zorro imprudente. Imprudente en lo que respecta a sus propios intereses, queremos decir. Sus malas acciones se vuelven en su contra. Incluso los que se portan mal acaban pagando las consecuencias.
Sus propias iniquidades acabarán por alcanzar al impío. Morton, regente de Escocia, inventó una guillotina terrible, llamada la doncella, y la primera cabeza que fue cercenada por ella fue la del propio Morton. Así debe ser con el indiferente. Al robar los viñedos ajenos perderá su propia cola o quizás su vida. El indiferente deja la puerta abierta y los perros lo siguen y le muerden las piernas. El indiferente descuida a los pobres y tiene que pagar un alto impuesto de beneficencia. Rehúye la política y paga un elevado impuesto sobre la renta. Descuida a los paganos y apoya guerras ruinosas para mantenerlos bajo control. Un hombre descuidado caminaba un día junto a un seto cuando una zarza le golpeó en la cara y le arañó un ojo. Su primer impulso fue cortarla, por temor a que le hiciera lo mismo a otro transeúnte. Pero no, dijo, ¿para qué molestarme? El siguiente pasajero no me importa. Me da igual si le pasa lo mismo. Así que siguió su camino. Pero cuando regresó unos días después, completamente olvidado del peligro, la misma zarza le golpeó en el otro lado de la cara y le arrancó el ojo que le quedaba. ¿Cómo expulsaremos a este pequeño zorro de nuestros viñedos? Haciendo siempre lo mejor que podemos. ¿Acaso nos atreveríamos a ofrecerle menos que eso a Dios o al hombre? Siendo meticulosos, así lo hacían los antiguos constructores, imitémoslos, con estricta diligencia. Nuestro maestro es el Señor, y Él siempre está a la puerta. Hagamos nuestro trabajo para Él. Los zorritos deben desaparecer. Solo hemos mostrado a nuestros lectores algunos ejemplos de las innumerables plagas que infestan los viñedos de los santos y hacen todo lo posible por arruinar las uvas que tanto ama el gran viñador. A veces los zorritos son pequeñas dolencias y a veces pequeños pecados, pero en cualquier caso merecen ser expulsados de nuestros jardines espirituales. Si se permite que un solo zorrito se instale en el viñedo, otros pronto lo seguirán. Se persiguen unos a otros como los buitres. Donde crece una mala hierba, pronto crecerá otra. Si permitimos que un zorro entre en el jardín de nuestra alma, atraerá a muchos más. Por lo tanto, protejamos bien las cercas. Oímos una voz lastimera que clama: ¿quién es suficiente para estas cosas? Y oímos una respuesta del cielo: mi gracia te basta. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.